Es mentira. Niña gritó a los bikes. Su rescate fue filmado por toda la ciudad. La sangre goteaba de la nariz rota de Miguel el Toro Vargas, mientras sostenía a la niña contra su pecho, protegiéndola con su cuerpo masivo de los puños que volaban a su alrededor. Las cámaras de seguridad del supermercado capturaban cada segundo, transmitiendo en vivo, a través de las redes sociales, mientras docenas de espectadores grababan con sus teléfonos. La voz aguda de la pequeña atravesaba el caos. Es mentira. Él no me hizo nada, pero nadie escuchaba. Los guardias de seguridad ya habían llamado a la policía. Y la multitud enfurecida rodeaba a los 3 motociclistas como lobos acorralando a su presa. El chaleco de cuero de Miguel, adornado con el parche de los hermanos del asfalto, estaba rasgado. Y su hermano de club, Rafa, sangraba de una herida en la ceja, mientras intentaba mantener a raya a la turba. En ese instante, Miguel supo que todo había cambiado, que su vida tal como la conocía había terminado. Pero para entender cómo llegaron a ese momento de violencia y confusión, en plena luz del día, debemos retroceder 4 días, a un jueves gris en las afueras de Monterrey, donde Miguel Vargas llevaba 3 años, intentando dejar atrás un pasado que lo perseguía como una sombra inescapable. Miguel tenía 41 años, y una manera de caminar que hacía que la gente se apartara instintivamente de su camino, no por miedo exactamente, sino por el peso de autoridad que emanaba de cada paso. Miguel había sido policía durante 15 años, uno de los mejores detectives de la unidad de crímenes contra menores. Su rostro curtido guardaba las cicatrices de incontables operaciones, pero las heridas más profundas eran invisibles, grabadas en su alma, después de aquel caso que destruyó su carrera y casi acaba con su vida. Hacía 3 años. Había estado a punto de desmantelar una red de explotación infantil que involucraba a personas poderosas, incluyendo a un juez federal y 2 empresarios prominentes, pero la corrupción llegaba más alto de lo que imaginaba. La noche antes de ejecutar las órdenes de arresto, su compañero de 18 años, el detective Sosa, apareció muerto en un callejón, con una sola bala en la nuca y todas las pruebas desaparecidas. Miguel sabía quién había dado la orden, pero no podía probarlo. Cuando intentó continuar la investigación por su cuenta, encontró su auto saboteado, su apartamento registrado, y finalmente, una amenaza directa contra su hija adolescente, Lucía. Esa fue la gota que derramó el vaso. Renunció a la fuerza, tomó su indemnización, y desapareció del mapa. Se mudó a las afueras, a un pequeño taller mecánico, donde reparaba motocicletas, e intentaba reconstruir su vida pedazo por pedazo. Pero el vacío dentro de él crecía cada día. Fue Rafa quien lo encontró primero. Rafa Domínguez era mecánico en el taller contiguo. Un hombre de 35 años, con brazos cubiertos de tatuajes tribales, y una sonrisa fácil que contrastaba con la dureza de su apariencia. Rafa era miembro de los Hermanos del Asfalto, un club de motociclistas que, a diferencia de las bandas criminales, se dedicaba a obras de caridad y viajes por carretera. Organizaban jugueterías para niños necesitados, escoltaban a víctimas de violencia doméstica a refugios seguros, y patrullaban las carreteras buscando conductores en problemas. Durante meses, Rafa intentó convencer a Miguel de unirse al club. Al principio, Miguel rechazó la idea con desprecio. No necesitaba otro grupo, otra familia, otra razón para confiar en alguien. Pero Rafa era persistente sin ser molesto, y poco a poco, Miguel comenzó a ver algo en la hermandad que le recordaba lo mejor de sus días como policía. El sentido de propósito, la lealtad genuina, la sensación de formar parte de algo más grande que uno mismo. Finalmente, en una noche de lluvia torrencial, Miguel aceptó la invitación de Rafa para asistir a una reunión del club. Conoció al presidente, un hombre de 60 años, llamado Joaquín el Viejo Morales, que había sido maestro de primaria durante 30 años antes de retirarse. Joaquín tenía ojos que habían visto demasiado mundo, y una voz que transmitía autoridad, sin necesidad de gritar. Le contó a Miguel la filosofía del club: usar la imagen intimidante de los motociclistas para proteger a los vulnerables, para hacer el bien en un mundo que muchas veces confundía la apariencia con esencia. Miguel se unió a los Hermanos del Asfalto 6 meses después de esa primera reunión. Recibió su chaleco con el parche del club, un águila roja, sobre un camino negro sin fin, y por primera vez en años, sintió que pertenecía a algún lugar. La motocicleta se convirtió en su terapia. El rugido del motor ahogaba los gritos que todavía escuchaba en sus pesadillas, y la carretera abierta le ofrecía una ilusión de escape que ninguna otra cosa podía proporcionarle. Pero Miguel cargaba con un secreto
que ni siquiera sus hermanos de club conocían. Seguía investigando por su cuenta, recopilando información sobre la red de explotación. Había destruido su carrera. Tenía una caja fuerte en su sótano llena de fotografías, documentos descargados de servidores ocultos, grabaciones obtenidas de fuentes anónimas. No sabía qué haría con toda esa información, pero no podía dejarla ir. Cada rostro de cada niño que había aparecido en aquellos archivos lo perseguía, le recordaba su fracaso, le exigía justicia que no sabía cómo entregar. El jueves que cambió todo comenzó como cualquier otro. Miguel, Rafa y otro miembro del club llamado Tomás el Flaco Ruiz, un ex paramédico de 43 años, con una colección de historias increíbles, habían decidido hacer un recorrido hacia las montañas. Era un día perfecto para rodar, con cielo despejado y temperatura agradable. Pararon en una gasolinera, a mitad de camino, estirando las piernas y bromeando sobre cuál de sus motocicletas hacía más ruido. Fue allí donde Miguel la vio por primera vez, una niña de aproximadamente 8 años. Con el cabello castaño recogido, en una cola de caballo despeinada, y ropa que parecía no haberse lavado en días. Estaba parada junto a un auto sedán gris, mirando nerviosamente hacia el baño de mujeres. Algo en su lenguaje corporal activó todas las alarmas en la cabeza de Miguel. Era una postura que había visto cientos de veces en su carrera. Miedo disfrazado de obediencia, tensión escondida bajo aparente calma. Miguel observó discretamente. Un hombre de unos 50 años, vestido con traje y corbata, salió del minimarket de la gasolinera, con una bolsa de papas fritas y 2 refrescos. La niña se apresuró hacia él, pero el hombre la ignoró completamente, metiéndose en el auto, sin dirigirle una palabra. La niña entró por el otro lado, y Miguel notó cómo se encogió cuando el hombre puso el auto en marcha. Algo estaba mal, muy mal. Miguel lo sintió en sus huesos. En ese instinto que años de experiencia habían afilado como una navaja. Memorizó la placa del vehículo, mientras el auto se alejaba por la carretera. Rafa se acercó, notando la expresión tensa de Miguel. ¿Qué pasa, hermano?, preguntó Rafa, siguiendo la mirada de Miguel hacia el auto, que desaparecía en la distancia. Miguel dudó. No quería ser paranoico. No quería que su pasado contaminara a cada interacción que observaba, pero tampoco podía ignorar lo que había visto. Le explicó a Rafa sus observaciones, esperando que su amigo le dijera que estaba exagerando, que veía fantasmas donde no los había. En cambio, Rafa asintió lentamente. Confío en tu instinto. Toro, ¿qué quieres hacer? Esa pregunta lo atormentó durante el resto del día. No podía llamar a la policía sin evidencia concreta. No podía perseguir al auto sin razón legal, pero tampoco podía simplemente seguir con su vida como si no hubiera visto nada. Esa noche, en su sótano, Miguel utilizó sus contactos restantes en las fuerzas del orden para rastrear la placa. El auto estaba registrado a nombre de Ricardo Salinas, un contador de 52 años, sin antecedentes penales, residente de Monterrey. Miguel pasó 2 días investigando a Salinas. En la superficie, parecía un ciudadano modelo, casa en un barrio respetable, trabajo estable en una firma de contabilidad mediana, miembro activo de su iglesia local. Pero Miguel había aprendido, hace mucho tiempo, que las fachadas más perfectas a menudo escondían los secretos más oscuros. Utilizó software de reconocimiento facial y bases de datos públicas. Rastreó movimientos bancarios que pudo acceder a través de métodos que técnicamente eran ilegales, pero que justificaba como necesarios. Lo que encontró lo dejó helado. Salinas había estado registrado en un hotel de carretera 3 veces en los últimos 2 meses, siempre pagando en efectivo, siempre acompañado, según el testimonio del recepcionista que Miguel entrevistó, yéndose pasar por investigador de seguros. Y había más: transferencias bancarias a cuentas offshore, viajes frecuentes a ciudades fronterizas, un patrón que Miguel reconocía demasiado bien. Pero lo que realmente confirmó sus sospechas fue cuando encontró una fotografía en las redes sociales de la iglesia que Salinas frecuentaba. Era de un evento benéfico de hace 6 meses. Y en el fondo de la imagen, casi imperceptible, estaba la misma niña que Miguel había visto en la gasolinera. El pie de foto mencionaba que Salinas había generosamente acogido a una sobrina necesitada. Miguel investigó más a fondo y descubrió que Salinas no tenía hermanos registrados, ninguna familia que pudiera tener una sobrina de esa edad. Miguel sabía que tenía que actuar, pero también sabía que un movimiento en falso podría destruir cualquier posibilidad de ayudar a la niña. Si alertaba a las autoridades, sin pruebas sólidas, Salinas podría deshacerse de cualquier evidencia
y la niña desaparecería en el sistema o algo peor. Miguel había visto eso suceder demasiadas veces. Niños que caían entre las grietas del sistema porque alguien había actuado demasiado rápido o demasiado lento. Convocó una reunión privada con Rafa, el flaco y el viejo Joaquín. Les explicó la situación, mostrándoles todo lo que había descubierto. Esperaba escepticismo, tal vez incluso rechazo, pero lo que encontró fue apoyo incondicional. Esto es exactamente para lo que existe este club, dijo el viejo Joaquín con voz firme. No podemos llamarnos hermanos si damos la espalda a un niño en peligro, pero tenemos que ser inteligentes. Un error, y esa niña paga el precio. Desarrollaron un plan. Seguirían a Salinas. Documentarían sus movimientos. Buscarían el momento perfecto para intervenir de una manera que no pusiera a la niña en riesgo inmediato. Miguel utilizaría su experiencia como detective para construir un caso que pudiera presentarse a las autoridades una vez que la niña estuviera a salvo. Durante 3 días, los hermanos del asfalto se turnaron para vigilar la casa de Salinas. Descubrieron que el hombre mantenía a la niña prácticamente prisionera. Ella nunca salía sola, nunca iba a la escuela, nunca jugaba con otros niños. Cuando Salinas la sacaba, era solo para mandados rápidos, siempre manteniéndola cerca, siempre controlándola con miradas que prometían consecuencias si ella se atrevía a hablar con alguien. El martes por la tarde, recibieron el descanso que necesitaban. Salinas llevó a la niña a un supermercado grande en el centro de Monterrey. Miguel, Rafa y el flaco lo siguieron, manteniéndose a distancia en sus motocicletas. Entraron al supermercado después de ellos, dividiéndose para mantener visuales sin ser obvios. Miguel observó cómo Salinas hacía sus compras con eficiencia mecánica, ignorando completamente a la niña, que caminaba detrás de él con la cabeza gacha. Fue cuando Salinas se detuvo a mirar su teléfono que Miguel vio su oportunidad. Se acercó a la niña, agachándose para quedar a su altura, consciente de que su apariencia intimidante podría asustarla. «Hola», dijo con la voz más suave que pudo lograr. «Me llamo Miguel. ¿Estás bien?» La niña lo miró con ojos enormes llenos de miedo y confusión. Por un momento, Miguel pensó que gritaría, pero en cambio, ella miró rápidamente hacia Salinas y luego de vuelta a Miguel. Había algo en sus ojos, una súplica silenciosa que partió el corazón de Miguel en dos. «¿Ese hombre es tu familia?», preguntó Miguel, manteniendo su tono calmado y amistoso. La niña abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Salinas se volteó y los vio. La transformación en su rostro fue instantánea, de distracción a alarma a furia controlada en cuestión de segundos. Se acercó rápidamente, colocándose entre Miguel y la niña. «Aléjese de ella», ordenó Salinas con voz tensa. «Es mi sobrina, y no tiene ningún derecho a hablarle». Miguel se incorporó lentamente, toda su considerable altura y masa intimidante enfocada en Salinas. Solo estaba siendo amable. «El supermercado está lleno de gente. Es normal hablar con los niños». «Pues no hable con esta niña», respondió Salinas, su mano apretando el hombro de la niña, con fuerza suficiente para hacerla encogerse. «Vámonos, Sofía». Pero Miguel había visto suficiente. La manera en que la niña reaccionó al toque de Salinas, el miedo en sus ojos, la tensión en todo su pequeño cuerpo. Ya no tenía dudas. Tomó una decisión, sabía que podría tener consecuencias graves, pero no podía dejar que esa niña se fuera con Salinas. No cuando cada fibra de su ser le gritaba que ella estaba en peligro. «Sofía», dijo Miguel, mirando directamente a la niña y ignorando a Salinas, «si necesitas ayuda, si tienes miedo, puedes decírmelo ahora». «Estos hombres de aquí», señaló a Rafa y el flaco que se habían acercado al detectar el problema, «y yo. Estamos aquí para protegerte. Nadie te va a lastimar». Fue entonces cuando todo explotó. Salinas comenzó a gritar, llamando a los guardias de seguridad, acusando a Miguel de intentar secuestrar a su sobrina. La gente comenzó a remolinarse, sacando sus teléfonos, grabando todo. Los guardias llegaron corriendo, y en la confusión, Salinas intentó llevarse a Sofía. Fue entonces cuando la niña hizo algo que nadie esperaba. Se soltó del agarre de Salinas y corrió hacia Miguel, abrazándose a su pierna con fuerza desesperada. «No quiero ir con él», gritó con una voz que atravesó el ruido de la multitud. «Por favor, no me hagas volver». El supermercado se quedó en silencio por un instante. Salinas, recuperándose rápidamente, cambió de táctica. Con lágrimas falsas brotando de sus ojos, se dirigió a la multitud. «Esa es mi sobrina. Estos motociclistas la están asustando. Por favor, ayúdenme». La multitud, viendo a 3 hombres grandes con chalecos de cuero y barbas, rodeando a una niña pequeña y a un hombre de traje llorando,
llegó a la conclusión obvia pero equivocada. Alguien gritó: «Están tratando de secuestrarla». Otro gritó: «Llamad a la policía». Los guardias de seguridad intentaron separar a Sofía de Miguel, pero ella se aferraba más fuerte, gritando: «Es mentira, él no es mi tío, me tiene encerrada». Pero sus gritos solo parecían confirmar para la multitud que los motociclistas la habían asustado tanto que estaba confundida. Fue entonces cuando alguien tiró el primer puñetazo. Un hombre de la multitud, tal vez pensando que estaba siendo un héroe, golpeó a Rafa en la cara. El flaco intentó interponerse, pero fue empujado contra un estante. Miguel, con Sofía todavía aferrada a él, trató de protegerla con su cuerpo, mientras los golpes llovían de todas direcciones. «Deteneos», gritaba el viejo Joaquín, que había llegado corriendo al escuchar la conmoción. «Estáis cometiendo un error», pero su voz se perdía en el caos. Las cámaras de seguridad capturaban todo, y docenas de teléfonos grababan desde múltiples ángulos. En cuestión de minutos, el video estaba siendo transmitido, en vivo, por las redes sociales. Motociclistas intentan secuestrar niña en supermercado. Miguel sabía que tenía que sacar a Sofía de allí, antes de que alguien resultara gravemente herido. Con movimientos nacidos de años de entrenamiento policial, se abrió paso hacia la salida, esquivando golpes y empujones. Rafa y el flaco lo flanqueaban, formando un escudo humano. Salinas los seguía, gritando para que los detuvieran. Su actuación perfecta para las cámaras. Afuera del supermercado, las sirenas de la policía ya se escuchaban acercándose. Miguel se arrodilló frente a Sofía, sus manos grandes y callosas, sosteniéndola gentilmente por los hombros. «Sofía, mírame, necesito que me digas la verdad ahora mismo. Ese hombre te ha lastimado, te tiene contra tu voluntad». Sofía, con lágrimas corriendo por sus mejillas, asintió vigorosamente. «Me agarró hace 3 meses. Dice que soy su sobrina. Pero es mentira. Mi mamá está muerta, y él me encontró en la calle, y dijo que me ayudaría. Pero luego me encerró en su casa. Me dijo que si hablaba con alguien, me haría daño. Por favor, no dejes que me lleve de vuelta». Miguel sintió que su pecho se apretaba. Esto era exactamente lo que había temido, lo que su instinto le había gritado desde el momento en que la vio en la gasolinera. Miró a Rafa, cuya cara estaba cubierta de sangre de una herida en la ceja, y al flaco, que cojeaba ligeramente. Todos asintieron. Habían llegado demasiado lejos para retroceder ahora. Las patrullas llegaron con las sirenas a todo volumen, y los oficiales salieron con las armas desenfundadas. La multitud señalaba a Miguel y a sus hermanos, gritando acusaciones. Salinas estaba parado a un lado, la imagen perfecta de una víctima angustiada. «Suelte a la niña», ordenó uno de los oficiales, un joven que no podía tener más de 25 años. Su mano temblando ligeramente sobre su arma. Miguel levantó lentamente las manos, mostrando que no estaba armado. «Oficial, mi nombre es Miguel Vargas, exdetective de la Unidad de Crímenes contra Menores. Esta niña está en peligro». El hombre en el traje señaló a Salinas: «La está manteniendo contra su voluntad. Necesito que escuchen lo que ella tiene que decir». Pero el oficial joven no estaba escuchando. Había una multitud enfurecida, videos virales circulando en las redes sociales, y 3 motociclistas intimidantes. El resto era ruido. «Dije que suelte a la niña ahora». Sofía se aferró más fuerte a Miguel. «No, él me está ayudando». «Ese hombre mintió», señaló a Salinas con un dedo acusador. Fue entonces cuando llegó el sargento Héctor Morales, un veterano de la fuerza, con 30 años de experiencia. Miguel lo reconoció inmediatamente. Habían trabajado juntos en varios casos años atrás. Los ojos de Héctor se ensancharon al reconocer a Miguel. «Vargas», dijo Héctor, acercándose cuidadosamente. «¿Qué demonios te está pasando aquí?» Miguel rápidamente explicó la situación, hablando rápido pero claro. Le contó sobre sus observaciones en la gasolinera, su investigación sobre Salinas, los patrones que había descubierto. Héctor escuchaba con expresión cada vez más grave. «Esas son acusaciones serias, Miguel», dijo Héctor finalmente. «Pero no puedes tomar la justicia en tus propias manos. ¿Sabes cómo funciona esto?» «Lo sé», respondió Miguel. «Por eso estoy pidiéndote que investigues. Revisa su casa, examina sus finanzas, habla con la niña en privado. Solo te pido que no la entregues de vuelta a él hasta que hayas verificado su historia». Salinas, viendo que la situación se le estaba escapando de las manos, intervino con voz temblorosa: «Esto es un escándalo. Ese hombre está inventando historias. Sofía es mi sobrina. La he estado cuidando desde que su madre murió. Tengo documentos que lo prueban. Entonces no tendrá problema en mostrarlos.
dijo Héctor firmemente. Se volvió hacia Sofía, arrodillándose para quedar a su altura. Sofía, cariño, necesito que me digas la verdad. ¿Conoces a ese señor? Señaló a Salinas. Sofía, con voz temblorosa pero clara, respondió. Lo conozco, pero no es mi tío. Mi mamá murió hace 4 meses en un accidente. No tenía familia, y estaba viviendo en las calles. Él me encontró, y dijo que me ayudaría. Que me daría un lugar donde dormir y comida. Al principio fue bueno, pero luego me encerró, no me dejaba salir, no me dejaba ir a la escuela. Decía que si hablaba con alguien sobre él, me haría daño, y nadie me creería porque soy solo una niña de la calle. El silencio que siguió fue absoluto. Incluso la multitud, que había sido tan rápida para juzgar, ahora dudaba. Héctor miró a Salinas, cuya máscara de víctima, angustiada, comenzaba a resquebrajarse. Señor Salinas, dijo Héctor con voz dura, va a tener que acompañarnos a la estación para responder algunas preguntas, y vamos a necesitar ver esos documentos que mencionó. Salinas intentó protestar, pero su voz había perdido su convicción anterior. Los oficiales lo escoltaron hacia una patrulla, mientras Héctor organizaba que una trabajadora social viniera a hacerse cargo de Sofía temporalmente. Miguel observaba todo con una mezcla de alivio y agotamiento. Su nariz seguía sangrando, su cuerpo estaba cubierto de moretones, y sabía que las próximas horas serían un interrogatorio intenso en la estación, pero había valido la pena. Sofía estaba a salvo. Antes de que se la llevaran, Sofía corrió de vuelta hacia Miguel y lo abrazó con fuerza. Gracias, susurró. Sabía que eras bueno. Podía verlo en tus ojos. Miguel sintió que algo dentro de él, algo que había estado roto durante 3 años, comenzaba a sanar. Le devolvió el abrazo gentilmente. Vas a estar bien, Sofía, te lo prometo. Las siguientes semanas fueron un torbellino. La investigación reveló que las sospechas de Miguel eran solo la punta del iceberg. Salinas había sido parte de una red más grande, usando su trabajo como contador para lavar dinero y su fachada de ciudadano respetable para operar sin sospechas. En su casa encontraron evidencia de otros niños que habían pasado por allí, aunque Sofía fue la única que pudieron localizar a tiempo. Los videos del incidente en el supermercado se volvieron virales, pero ahora con un contexto completamente diferente. La narrativa cambió de motociclistas criminales a héroes incomprendidos. Los hermanos del asfalto recibieron reconocimiento público, y Miguel fue contactado por varias organizaciones que luchaban contra la explotación infantil. Pero lo más importante para Miguel fue la llamada que recibió 3 semanas después del incidente. Era Héctor Morales, y tenía noticias. Miguel, dijo Héctor, su voz seria pero con un matiz de esperanza. La información tenías guardada sobre tu viejo caso, la que nunca pudiste usar. Salinas está cooperando. Nos está dando nombres, conexiones. Es suficiente para reabrir la investigación. Podemos terminar lo que empezaste hace 3 años. Miguel cerró los ojos, sintiendo el peso de años de culpa y frustración comenzar a levantarse de sus hombros. Y el juez, los empresarios, todos, confirmó Héctor. Va a ser una batalla larga. Miguel, van a pelear con todo lo que tienen, pero esta vez tenemos suficiente para ganar. Miguel pasó los siguientes meses trabajando con las autoridades, proporcionando toda la información vía recopilado, testificando en audiencias, identificando víctimas. Fue un proceso doloroso que reabrió viejas heridas, pero también fue catártico. Finalmente estaba haciendo lo que había jurado hacer todos esos años atrás: proteger a los inocentes y llevar a los culpables ante la justicia. Sofía fue colocada en un hogar de acogida temporal mientras las autoridades buscaban familia lejana. Miguel la visitaba regularmente, trayendo juguetes y libros, asegurándose de que estuviera recibiendo la terapia que necesitaba. La niña había sufrido un trauma terrible, pero tenía una fortaleza interior que sorprendía a todos los que la conocían. Un día, 6 meses después del incidente, Sofía le preguntó a Miguel, ¿por qué me ayudaste? Todos los demás solo pasaban de largo. Miguel pensó cuidadosamente antes de responder, porque hace mucho tiempo no ayudé cuando debía haberlo hecho, y alguien sufrió por eso. No podía dejar que pasara de nuevo. Y porque a veces la apariencia más aterradora esconde el corazón más bondadoso, y la sonrisa más brillante oculta la oscuridad más profunda. Aprendí a mirar más allá de las superficies. La niña asintió, procesando sus palabras con una madurez que rompía el corazón. Entonces supongo que los verdaderos monstruos no siempre se ven como monstruos. No, confirmó Miguel. A veces llevan traje y corbata. El caso contra el juez federal y los empresarios involucrados en la red de explotación progresó lentamente, pero
inexorablemente. Hubo intentos de intimidación, amenazas veladas, ofertas de dinero, para que Miguel se retractara de su testimonio. Pero esta vez, Miguel no estaba solo. Tenía a los hermanos del asfalto respaldándolo, tenía a Héctor y otros oficiales honestos trabajando dentro del sistema. Y tenía algo que había perdido 3 años atrás: esperanza. El día del veredicto final, Miguel estaba en la sala del tribunal junto con Rafa, el flaco, y el viejo Joaquín. Habían venido en sus motocicletas, sus chalecos de cuero, un recordatorio visible de que la justicia podía venir de los lugares más inesperados. Cuando el juez pronunció las sentencias, condenando a los principales perpetradores a décadas de prisión, Miguel sintió que finalmente podía respirar. Esa noche, los hermanos del asfalto organizaron una reunión especial. No era una celebración, sino un momento de reflexión. El viejo Joaquín tomó la palabra, su voz resonando en el silencio del club. Hermanos, comenzó, lo que hicimos no fue fácil. Fuimos juzgados, golpeados, llamados criminales, cuando todo lo que intentábamos era ayudar. Pero nos mantuvimos firmes porque sabíamos la verdad. Esto es lo que significa llevar estos colores, estos parches. No es solo montar motocicletas y parecer rudos. Es defender a los que no pueden defenderse a sí mismos. Incluso cuando el mundo entero te mira como si fueras el villano. Miguel agregó sus propias palabras. Durante 3 años, me escondí. Pensé que había perdido mi oportunidad de hacer una diferencia, que mi tiempo había pasado. Pero ustedes me mostraron que nunca es demasiado tarde para defender lo correcto. Sofía está viva y a salvo hoy porque nos negamos a mirar hacia otro lado. Y hay docenas de otros niños que van a estar a salvo ahora porque decidimos actuar. Rafa, con su ojo todavía ligeramente morado de los golpes recibidos aquel día, en el supermercado, sonrió. Y haríamos todo de nuevo, en un segundo. La historia de los hermanos del asfalto y el rescate de Sofía se convirtió en algo más que un video viral o una noticia de una semana. Se convirtió en un movimiento. Otros clubes de motociclistas en todo el país comenzaron a organizarse de manera similar, creando redes de vigilancia comunitaria, trabajando con las autoridades para identificar y rescatar niños en peligro. Miguel eventualmente regresó a trabajar en aplicación de la ley, pero no como oficial en la calle. Fue contratado como consultor para entrenar a otros oficiales en cómo identificar señales de explotación infantil, cómo construir casos sólidos contra redes complejas, cómo no darse por vencido, incluso cuando el sistema parece estar en contra tuyo. Sofía, después de un año en cuidado temporal y mucha terapia, fue adoptada por una familia amorosa. Miguel mantuvo contacto con ella, convirtiéndose en una especie de tío honorario. Ella prosperó en su nuevo hogar, sobresaliendo en la escuela y encontrando paz en el arte, dibujando imágenes vibrantes de esperanza y libertad. En el aniversario del rescate, Miguel recibió un paquete por correo. Dentro había un dibujo de Sofía. Mostraba a 3 hombres grandes con chalecos de cuero, parados frente a una niña pequeña, sus brazos abiertos en protección. Encima, en letras coloridas, decía: Los ángeles no siempre tienen alas, a veces tienen motocicletas. Miguel colgó el dibujo en la pared de su taller, donde permanecería como recordatorio permanente de por qué había elegido volver a luchar, porque había decidido creer de nuevo en la posibilidad de hacer una diferencia. Esa noche, mientras Miguel revisaba su motocicleta preparándose para otro viaje con sus hermanos, reflexionó sobre todo lo que había sucedido. Había comenzado como un hombre roto, escondido de su pasado y de su propósito. Un encuentro casual en una gasolinera había desencadenado una cadena de eventos que no solo salvó la vida de una niña, sino que también devolvió su propia alma. Había aprendido que la justicia no siempre llega por los canales oficiales, que a veces requiere coraje para actuar cuando otros dudan, que la apariencia puede engañar en ambas direcciones. Había aprendido que la familia no siempre se define por la sangre, sino por la voluntad de estar presente cuando las cosas se ponen difíciles. Más importante aún, había aprendido que nunca es demasiado tarde para levantarse después de una caída, para volver a intentarlo después de un fracaso, para creer de nuevo después de haber perdido la fe. El rugido de su motor al arrancar parecía resonar con esa verdad, un recordatorio constante de que mientras hubiera camino por delante, siempre había oportunidad de hacer lo correcto. Miguel se puso su casco, ajustó su chaleco con el parche de la gila roja, y salió a la carretera, junto con sus hermanos. La noche era clara, las estrellas brillaban arriba, y por primera vez en años, Miguel Vargas sentía que finalmente estaba en paz con el hombre que veía en el espejo. No era perfecto, no era un héroe sin mácula, pero era alguien dispuesto a defender a los indefensos. Y eso era suficiente.
La carretera se extendía ante ellos, sin fin y llena de posibilidades, exactamente como el águila en su parche. Y en algún lugar de la ciudad, una niña llamada Sofía dormía segura, soñando con ángeles que montaban motocicletas y rugían contra la oscuridad.